Buen día. Vamos a explicar un poquito lo de la última actividad, del tema visto en la última actividad. Como ustedes ya a esta altura sabrán, el Estado es el conjunto de instituciones que se va a encargar de regular la vida de los ciudadanos o la vida en sociedad. Ahora el Estado va a estar regulado por una ley suprema a la que conocemos como la Constitución Nacional. Esta Constitución tiene las reglas básicas que debemos cumplir todos los ciudadanos argentinos para poder vivir tranquilamente en sociedad sin tener conflictos y demás. La Constitución, si bien fue sancionada en 1853, tuvo varias modificaciones a lo largo de la historia. La última modificación que se le realizó fue en el año 1994. Pero lo importante de esta Constitución Nacional es que establece que la República Argentina va a tomar la forma de representativa, republicana y federal. ¿Qué quiere decir esto? Es representativa porque garantiza las limitaciones de los gobernantes y establece un Estado democrático, ¿no? O sea, vamos a elegir a nuestros propios representantes y estos representantes a su vez van a tener unas determinadas limitaciones. Por otro lado, es republicana porque está basada en la división y control y equilibrio de los poderes, de los tres poderes, o de los poderes del mismo Estado. Y por último, es federal porque asegura una conexión entre el Estado o el gobierno, mejor dicho, de las distintas provincias. Y no se basa nada más en lo que es la capital del país. Ahora y en su momento, cuando hablábamos de que era republicana, yo les decía que estaba basada en el control, la división, el equilibrio de los poderes. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Los tres poderes del Estado, como ya los estuvimos nombrando en clases anteriores, van a ser el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Recuerden que el poder ejecutivo va a estar encabezado siempre por el presidente, el vicepresidente y su gabinete, que va a ser elegido por el mismo presidente y vicepresidente. El poder legislativo está compuesto por ambas cámaras. La Cámara de Diputados, que tiene 257 miembros, y la Cámara de Senadores, que tiene 72 legisladores. Ellos van a ser los encargados de votar las leyes. O sea, para que una ley se convierta en ley, tiene que ser votado primero por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores. Si no es aprobada en alguna de las dos cámaras, no va a ser una ley. Por último, el Poder Judicial, que como ya dijimos es el menos democrático, no es elegido por el pueblo. De hecho, muchas veces se lo juzga por ser un poder muy cerrado, o sea que solo determinadas personas van a poder ser parte del Poder Judicial. Pero bueno, el Poder Judicial es el que se va a encargar de aplicar estas leyes establecidas en la Constitución Nacional y administrar las consecuencias en el caso de que no se cumplan o no se cumplan las reglas. Obviamente está constituido por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y los tribunales inferiores. O sea que van a estar formando parte los jueces que son los encargados de después dictar una sentencia y demás. Cuando les mando la actividad, lo primero que les digo es que den un ejemplo concreto de que vivimos en un Estado de Derecho. ¿Esto a qué va? Un ejemplo concreto puede llegar a ser, por ejemplo, el hecho de ir a votar. Es un ejemplo concreto de que vivo en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque yo puedo cumplir mi derecho
como ciudadana de elegir mis representantes a través del voto. El ejemplo concreto es ir a votar. En el libro ustedes tienen un ejemplo concreto que habla de los sindicatos, que los sindicatos exigían los derechos laborales y demás. Eso también es un ejemplo concreto de un Estado de Derecho. Si no viviéramos en un Estado de Derecho, los sindicatos no existirían, por lo tanto nadie podría reclamar por los derechos laborales de los trabajadores. Después van a tener que explicar con sus palabras lo que les acabo de explicar, que es por qué Argentina es representativa, republicana y federal. Después van a tener que explicar los 3 poderes del Estado y por último van a tener que decir por qué es importante tener una Constitución Nacional para vos. Lo único que yo les voy a pedir es que no se copien el trabajo, porque cada una de las respuestas va a ser diferente, o al menos la pregunta 1 y la pregunta 4 tienen que ser totalmente distintas a la de los compañeros. Así que evitemos un conflicto de tener que estar diciéndoles que el trabajo está igual al de un compañero y demás. Así que bueno, espero que puedan realizar la actividad y que estén bien y cuidándose en sus casas.